Muchas gracias por acompañarnos a las charlas del Estanquillo. Esta vez nos acompaña Jezreel Salazar. ¿Jezreel dije correctamente? Jezreel. Sí, Jezreel Salazar, perdóname, Jezreel. Prometo equivocarme varias veces a lo largo de estas charlas con tu nombre. Perfecto. Muchas gracias al Estanquillo por darnos la oportunidad de estas charlas. Gracias a nuestro querido Aldo, que está presente y que está siempre trabajando para ver qué fechas, qué personas, cómo le hacemos para tener lo mejor de lo mejor en estas charlas. Muchas gracias. Jezreel. Jezreel. Dímelo una última vez. Jezreel, ya, prometo que es la última vez. Jezreel, fíjate que hemos estado, estas charlas tienen desde octubre, más o menos del año pasado, y me he ido dando cuenta que los invitados tienen un gran anecdotario sobre Monsiváis. Nos hablan de que todo el mundo lo conocía, los taxistas, cuando se subía a un taxi de inmediato lo reconocía la gente en la calle, lo paraba, y me da la impresión de que ese anecdotario ha terminado por sepultar un poco, al menos, tal vez no en la academia, pero digamos en la vida cotidiana, en los lectores de a pie, ha terminado por sepultar los textos. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, eso es bien extraño y bien paradójico de la figura de Monsiváis, ¿no? La cuestión de que es el escritor como más público, decía Adolfo Castañón, ¿no? Que había tenido México, en el sentido de que todo el mundo lo podía reconocer, incluso en la calle, como alguien que había traspasado las fronteras de lo que es nada más la República de las Letras, ¿no? Y al mismo tiempo es un escritor completamente secreto, me parece, ¿no? Y eso es muy rara, esa paradoja, ¿no? El más público de los escritores es alguien a quien no se le lee prácticamente en la actualidad. Antes se le leía mucho como en la columna periodística, ¿no? Sí, claro. Se le escuchaban todos los comentarios. En el radio, en la televisión, claro. Y eso se convirtió como casi en un ya para qué lo leo si ya me dijo lo que me tenía que decir en el radio o en la tele. Sí, ya sé qué es lo que va a decir, ¿no? Entonces había como un prejuicio, ya sea positivo o negativo, en torno a Monsiváis. Y yo creo que eso tiene que ver con toda justo este anecdotario, esta figura de leyenda, de manera tal que Monsiváis se convirtió en una suerte de personaje como los que él mismo solía cronicar, ¿no? Sí. Entonces es un personaje fundamental de la vida cultural mexicana, ¿no? Claro. Y que por lo tanto se vuelve una especie de barrera, un obstáculo para acceder a sus ideas, a su capacidad creativa, a los textos en donde él estaba todo el tiempo reflexionando sobre quiénes éramos y también proponiendo formas de concebirnos y de relacionarnos con los otros, ¿no? Entonces, pues lo primero que quisiera preguntarte es, bueno, fue parte como de su propia agenda, es decir, hacerse público, es decir, estar mejor dicho, fuera de la ciudad letrada tal como la concibe Rama, es decir, fuera de estos circuitos intelectuales, para darle voz y voto, diría yo, a toda la sociedad, digamos, externa, a diversos grupos sociales, a diversos grupos de orientación sexual distinta, a partidos políticos, a sociedad, a los de las marchas, es decir, formaba parte como de su agenda personal. Sí, yo creo que es como una agenda en realidad política, ¿no? Porque detrás de toda la escritura de Monsiváis en realidad hay como un proyecto de nación, ¿no? Entonces ese proyecto de nación está basado como en el laicismo, en la pluralidad y en un tipo de sociedad en la cual la exclusión y la intolerancia ya no tengan cabida, ¿no? Entonces él lo que va a hacer es construir una estrategia tanto política como estética para poder ponerle atención a todas aquellas sectores, voces y personajes que no estaban dentro de lo, como diríamos, reconocido, normalizado, validado, ¿no? Por eso le va a poner atención a la lucha libre, a las movilizaciones populares, a escritores que no habían tenido ningún reconocimiento, a la caricatura, a una serie de fenómenos culturales en general,
y que de algún modo los estaba poniendo en el centro, ¿no? Entonces yo creo que a lo marginal en el centro. Exacto, esa es como la estrategia básica, ¿no? Ponerle atención a aquellas cosas marginales para que puedan tener cabida dentro de lo que era una sociedad muy cerrada. Pero dices muy bien, era una estrategia por una parte estética y por otra política, porque también se cree mucho que era una suerte como de estrategia sentimental. Yo voy a reconocer a la lucha libre y a los luchadorcitos de plástico, porque cuando era niño yo los compraba y me gustaban, es decir, como si tuvieran solamente una necesidad sentimental, de recuerdo, de memoria y de nostalgia. Pero en realidad su nostalgia siempre es crítica. Si leemos, por ejemplo, sus textos sobre, digamos, alguien absolutamente popular, Agustín Lara, de pronto lo critica bastante y habla sobre sus canciones de prostitutas, diciendo lo que hace es estatizar esta prostitución sin darse cuenta que había, y ya te da el dato duro, había 40,000 mujeres en la calle que se prostituían y que estaban en condiciones ínfimas y que no estaban consideradas, Es decir, le da la vuelta a esa idea que de pronto nos deja desde afuera la sensación de que le gustaba lo popular por un rollo como sentimental y o nostálgico. Sí, claro, yo creo que en realidad su literatura no responde precisamente a la nostalgia, sino a la necesidad de construir memoria, ¿no? Entonces, él está pensando la recuperación de los recuerdos, digamos, pueden ser personales, pero para volverlo una memoria colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como parte de toda esa función del cronista que está intentando acumular como es esperado, porque eso es algo muy propio de Monsiváis, como esa obsesión acumulativa que tenía, y este espacio justo del Museo del Estanquillo es un producto de ello, ¿no? Sí, claro. Porque todo el coleccionismo de Monsiváis tiene que ver con esa necesidad de dar cuenta de todo lo que era la ciudad de México, pero en general también la cultura del país, ¿no? Sí. Entonces, más que como esta cuestión sentimental, porque sí él rastrea como afectos y sentimientos de una sociedad, pero no lo reduce como a su propia sentimentalidad, por decirlo así, ¿no? Sí. Y lo otro que decías es cómo tiene una mirada crítica siempre, ¿no? Es decir, sí está mirando de otra manera el mundo cultural popular, ¿no? Sí. O sea, la cultura popular yo creo que es de los primeros escritores en México que no ve lo popular como una amenaza o como algo en términos peyorativos o negativos, sino que lo está reivindicando y está hablando desde ahí incluso, ¿no? Entonces es un cambio muy, muy importante, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que tenga una mirada completamente positiva de lo que es el mundo popular, ¿no? Exactamente, porque ahora se ha dado, digamos, como a entender le gustaba todo lo popular y lo veía casi sin crítica, sino lo adoptaba y lo presentaba como algo casi natural dentro de la sociedad. Decías dos cosas que me importan mucho. Tenía una propuesta estética y una propuesta política. Si quieres empecemos por la estética. ¿Cuáles eran sus propuestas estéticas a la hora de escribir? Pues yo diría que lo que hace es un modelo de escritura que podríamos pensar que es como literatura democrática, ¿no? O sea, frente a los modelos muy tradicionales en donde un escritor narra a partir de una primera persona, ese narrador omnisciente lo sabe todo e impone todas las decisiones, y el lector no tiene nada que hacer más que escuchar o disfrutar de eso que está en el texto. Monsiváis lo que hace es construir un tipo de literatura en donde todo está dejado al lector, ¿no? En términos de interpretación, ¿no? Sí. Si nos fijamos, por ejemplo, en un recurso que aparece todo el tiempo en los ensayos y en las crónicas, que es que duda, siempre está dudando, ¿no? Entonces dice, bueno, esto es lo que pienso, al menos por el momento, ¿no? Siempre tiene como esta capacidad de poner en incertidumbre su propia autoridad. Claro. Y eso lo que hace es ir en contra de un discurso jerárquico que viene de arriba, autoritario, ¿no? De la ciudad letrada, sí. Exacto, ¿no? Sí. Entonces hay una voz como antiautoritaria en las estrategias literarias de narrar, ¿no? Esa sería una de las cosas, pero hay muchas más. Sí, me acuerdo, por ejemplo, en Crónicas de Días de Guardar, en donde incluso hay test, que puedes o no contestar, pues, pero que te propone contestarte de si eres machista, de si eres nacionalista, de si lo eres o no lo eres, pero es
meter algo de la cultura popular en el sentido de que eso regularmente se hace en las revistas femeninas o yo qué sé, y de pronto lo inserta en un texto y lo vuelve a la vez una crítica y un juego. Te está diciendo, no te hagas, tú también lo has hecho, tú también has hecho estos test, y ahora te propone un test pero un poco más sofisticado, ¿no es así? Sí, cuando está mezclando esas cosas, yo creo que lo que está generando es como una escritura como bien abierta al diálogo con otras cosas, ¿no? Desde otros sectores, como ya decíamos, sí, pero también otro tipo de discursos, ¿no? Por ejemplo, el uso de las fotografías en sus libros. Las fotografías, claro. Que eso no era común en la literatura en ese momento. Ahora lo hace todo el mundo. Exacto, ahora ya es un recurso como completamente normalizado, por decirlo así, ¿no? Aunque tenga otros sentidos. Aunque tenga otros sentidos y que no, se vuelve un poco más sofisticado, pero en realidad ya son muchos los escritores los que utilizan la fotografía como parte, además de un elemento narrativo, no solo visual, sino narrativo. Se convierte en parte del texto. Estoy pensando en Mario Bellatín, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Pero también hay otra cosa, y es, por ejemplo, a quiénes cita, ¿no? O sea, porque las citas siempre son como referencias y darle un lugar en el propio texto a otros, ¿no? Establecer un diálogo. Y lo que se citaba en ese momento era alta cultura, ¿no? O sea, se citaba filósofos, escritores, pintores, artistas, ¿no? Sí. Y lo que está citando Monsiváis no solo es eso, sino son refranes, canciones populares, dichos, chistes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una mezcla ahí que es muy extraña, por eso nos parece tan extravagante su escritura y tan renovadora al inicio, al menos, porque por esas capacidades de poner en el espacio un lugar en donde muchos puedan hablar y muchos que además no tenían lugar en la literatura. Y por volver versiones autorizadas, cosas que no eran autorizables antes, ¿no? La música popular, por ejemplo, los anuncios de pasta de dientes, de jabones, y que de pronto pone el refranito o lo que sea, y lo convierte en una opción también de literatura. ¿Está Walter Benjamin ahí? Está Benjamin con este asunto de las citas y de que la ciudad está hecha como un texto. Sí, yo creo que está Benjamin y está Michel Desertot y estamos un montón de teóricos y críticos que vienen de los estudios culturales, vienen de lo que él está leyendo de teóricos del postestructuralismo, está la idea de la muerte del autor, de Roland Barthes, está en todo eso, ¿no? Le está dando lugar al lector, está intentando como quitar todas estas nociones que suelen ser muy comunes en nuestro campo cultural, ¿no? Y que incluso todavía pesan, y por ello es que a Monsiváis no se le consideró escritor durante mucho tiempo, porque él estaba apostando por una literatura más cercana al periodismo, que fuera de algún modo más efímera, que no fuera la constitución de la obra, ¿no? Como esta imagen de trascendencia, unidad y obra definitiva, ¿no? Y él todo el tiempo está haciendo otras cosas, ¿no? Sí, yo te decía hace rato que platicábamos que se ve difícil las obras completas, y me respondías muy bien, decías, es que está fuera de lo que él quería hacer, ¿no? Sí, sería un contrasentido respecto a su proyecto, ¿no? Respecto a su proyecto estético, porque él lo que buscaba era sobre todo la noción de que la obra no quedara completamente acabada, ¿no? Sino que era un proceso, algo en movimiento, algo que no es definitivo, ¿no? Entonces esa parte durante mucho tiempo estuvo muy presente. Y la otra cosa en contra de las obras completas es que él era súper autocrítico.